La historia le pasó a mi pareja y a mí. El mes de febrero nos fuimos a acampar a la montaña, al medio de la nada para festejar mi cumpleaños. Fuimos por 2 noches. La primera fue muy tranquila. Hice un par de astrofotografía y tomamos un fernecito fumando unas flores. Al siguiente día, era domingo, y el cielo comenzó a teñirse de unas nubes espesas y oscuras, y a mi compañera le dio como un sueño, lo que la hizo ir a tirarse a la carpa. Cuando pasó eso eran alrededor de las 20 horas. Es la hora que comienza a bajar las luces en la provincia de La Rioja. Y a eso de las 20:30, a 20:45 ya está casi de noche. Pasó como media hora y mi pareja seguía muy relajada y ya estaba oscuro. Yo me metí en la carpa después de estar organizando un poco las cosas afuera de la misma. Y me quedé editando un poco las fotos que saqué durante el día, a lo que comienzo a escuchar el aullido de un perro, como si estuviese lastimado, pidiendo ayuda. Cabe aclarar que la carpa estaba en un monte de unos pocos metros, y al frente nuestro, un poquito más allá, había un barranco y un río. Bueno, desde la parte baja venía ese aullido que lo que hizo fue inquietar y salir a ver si podía hacer algo. Encendí la luz de emergencia que llevamos y comencé a alumbrar el camino por el cual bajabas al río. Ese aullido comencé a sentirlo más cerca, como si subiría por el camino, pero nunca veía al perro. Hasta que mi pareja se despertó. Ella decía que escuchaba de lejos que yo hablaba con alguien, y era el perro, al cual intentaba llamarlo para ver si tenía hambre o estaba lastimado. Ella solamente dijo unas palabras y el perro se cayó. Después, sonó a lo lejos un llanto más y se perdió en la oscuridad de la noche. Nunca más apareció o se escuchó algo. Después, hablando a los días de haber vuelto de esa acampada, dijimos que fue raro. En algún caso loco, pudo haber sido una bruja que estaba intentando llevarme a través del aullido de un perro, ya que un can en peligro es mi debilidad. ¿Qué iba a hacer un perro en el medio de la nada? Y yo, como sea, intentaré socorrerlo. Es bien sabido de historias de brujas que raptan o se llevan seducidos a través de debilidades o codicias. Pero vaya a saber qué fue al final. Pero es una historia que deja enganchado a más de uno. Juego de la copa, bro. No jueguen a esa mierda. Recuerdo esos días de secundaria, cuando terminábamos de estudiar con mis compañeros y amigos, cuando por aburrimiento alguien sacaba el tema de jugarlo y todos los curiosos, incluyéndome, estábamos de acuerdo en continuar. Siempre fui una persona muy escéptica, al punto de considerarme ateo o al menos no creyente de cualquier religión o seres sobrenaturales. Quizás por eso no tenía problema en poner el dedo. Total, no pasaba nada. Entonces, se arma todo, apagan las luces, y el conocedor del tema invoca al ser del más allá. 3 intentos, y nada. Digo, esto es un cago de risa, esperable, aunque por dentro una desilusión. Entonces, esa copa se empieza a mover. Mi dedo apenas rozaba la orilla. Observaba los dedos de los demás y lo mismo. De hecho, hubo un momento en que todos sacamos los dedos y esa copa se seguía moviendo sola. ¿Cómo lo hacía? La superficie donde estaba asentada era una mesa de vidrio con un poco de aceite para que se deslice, así que se podía ver bien si había un truco, un imán u otra cosa que el inventor de la idea pueda usar para vernos la cara de boludos. ¿Y eso era todo? ¿Se movía sola y ya? Claro que no. Se movía articuladamente formando palabras y oraciones. Contestaba preguntas, primero cantadas, y después, el ente era desafiado a leer las mentes de los preguntantes. Sí, me tocó el turno a mí, e hice una pregunta con la mente. ¿Y qué pasó? Pues la respondió, correcta y al puntualmente. Es una coincidencia, me decía a mí mismo, a la par de que ya trataba de buscar cualquier excusa para que mi cerebro racional no se me vaya de mi lado. Otra oportunidad. Sí, ahora voy a demostrar que no es más que un fucking truco. Pregunto mentalmente. Termino de formular, y es como si esta cosa supiera que ya estoy totalmente desconcertado. Y lentamente, como si lo disfrutara, comenzó a deslizarse con gran gracia por la superficie de cristal dibujando rulos y círculos antes de tocar sutilmente cada letra escrita en trozos de papel recortado que la rodeaba, y deletrea la respuesta correcta por segunda vez. Nope. Chicos, me tengo que ir. ¿Cortamos aquí? Me voy. Me espera mi vieja en casa, tengo que ayudarla en algo. El conocedor del tema dice unas palabras y despide a la cosa que manejaba la copa. Me sigo considerando no creyente.
Soy lo más reacio a creer en libros de fantasías como la Biblia, duendes, demonios o lo que sea. Pero no tengo una opinión de qué carajos pasó ese día, y creo que no quiero saberlo tampoco. A finales de diciembre 2023, estuve trabajando en la parte abandonada del hospital israelita en Flores, Cava. La parte abandonada es una ala bastante grande. Tiene una planta baja extensa que está en mal estado, pero a medida que empiezas a subir pisos, está cada vez peor. Yo trabajé solamente en planta baja y primer piso, pero este edificio tiene varios pisos, como 5 si no me acuerdo mal, y la exploración urbana es algo que siempre me interesó y practiqué cada vez que pude. Cuestión que uno de los días que estaba ahí, en el descanso del almuerzo, decido ir a ver qué hay más arriba, ya que una vez finalizado el trabajo, no iba a poder volver. Éramos 2. Subimos. El segundo piso tenía cosas interesantes, habitaciones repletas de muebles rotos, sillas de odontología aún atornilladas. Recorrimos un rato y decidimos subir. Tercer piso. Maternidad. Todavía había incubadoras ahí. También encontramos casi al final de un ala una sala grande con muchas camas, como esos salones de enfermería que se ven en la pelis, que tienen unos cuantos enfermos a cada lado. Las camas todavía tenían las mantas. Finalmente abandonamos la tercer planta y subimos la escalera a la cuarta. De la salida de la escalera teníamos 2 caminos, izquierda y derecha. El ala izquierda parecía ser similar a pasillos que habíamos visto más abajo, así que fuimos para el ala derecha. Que dicho sea de paso, la puerta estaba salida de las bisagras y cruzada completamente diagonal. A pesar de toda la decadencia, este era el primer indicio de violencia que veíamos. Obviamente, esto nos llamó la atención. La corrimos y nos adentramos en el ala derecha del cuarto piso. Íbamos avanzando y el lugar se iba poniendo cada vez más desastroso. Las paredes más sucias, más rotas, un pequeño derrumbe, mugre, basura de a montones. Pero seguimos hasta el final del ala y llegamos a un balcón. Nos fumamos un pucho ahí, charlamos un ratito, y ya se estaba cumpliendo el horario del descanso, así que íbamos a emprender la vuelta. Ni bien entramos de vuelta al edificio, escuchamos un sonido muy fuerte. Retumbó en todo el ala y nos aturdió a nosotros. Fue un sonido seco, como de una persiana que golpea por la corriente de aire, pero extremadamente fuerte. Nos miramos por unos segundos, sin comprender qué pasaba. Entonces comenzamos unos gritos. Sí, gritos. Eran gemidos, pero gemidos fuertes, gritados y no de placer, sino de una mezcla entre pánico y algo medio animal. Parecían humanos, pero al mismo tiempo no. La verdad es que no nos quedamos a descubrir qué hacía eso. Salimos corriendo, saltamos la puerta cruzada que taponaba a medias la entrada al ala derecha y no miramos atrás. Bajamos hasta el primer piso, sin detenernos medio segundo. Unos pocos días después ya habíamos terminado el trabajo, y no volvimos a hablar de eso. Le intentamos encontrar una explicación durante los días que estuvimos ahí. Yo, en mi mente racional y escéptica, lo más lógico que se me ocurrió es que hay un lelo viviendo ahí arriba, entre el cuarto y quinto piso del hospital israelita, una especie de jorobado de Notre Dame. Yo trabajo en una panadería, esas que hacen tiras de pan que luego repartimos a negocios, y normalmente trabajo en el turno tarde, turno en el que se hace el pan y se deja leudar para ser cocinado por la noche. La persona que cocina el pan es el dueño de la panadería, un señor mayor de como 70 años. La semana pasada, este hombre, dueño de la panadería, se fue de viaje con su mujer para Tucumán, para visitar unos amigos de ellos, y me pidió que me encargara de cocinar, ya que fui cocinero y soy el único que sabe usar el horno rotativo. Del lunes hasta el domingo, fui todos los días a la panadería a las 10 de la noche. El hombre tiene su casa unida por un pasillo a la panadería. Dejó un nieto cuidando su casa. Ese nieto es un amigo cercano mío, así que nos pasábamos viendo pelis hasta que el pan estuviera listo y me tocaba trabajar. A veces el pan recién estaba para las 2 o 3 de la mañana. El punto es que mientras trabajaba completamente solo en esa panadería vacía, solo yo y el horno ruidoso que tiene este señor, empecé a notar cosas raras, figuras que pasaban por el rabillo del ojo. Es impresionante la cantidad de estas alucinaciones que tuve. A cada minuto veía gente que caminaba entre los lateros, alguien que pasaba detrás mío,
A veces empezaba a hablar solo, porque creía que mi amigo venía a ver cómo marchaba y me percataba que estaba solo. De repente se caían la espátula, los cuchillos, las bolsas de papel de 25 kilogramos, los plásticos con los que tapan los lateros se movían solos. Esto me pasó todas las noches que cociné. La segunda noche fue la peor de todas, porque en el ruido del horno me pareció escuchar voces, por lo que me llevé unos auriculares para escuchar música las siguientes noches. Es totalmente bizarro porque hace años que trabajo en la misma panadería de día y nunca me pasó algo así. Era solo el turno nocturno, como si la cuadra de la panadería estuviera embrujada solo por la noche. Era una figura negra de baja estatura, como de 1,30 metros. La veía pasar rápido atrás de los lateros, o cuando estaba cortando las tiras la veía siempre asomarse en mi campo visual para girar rápido la vista y no ver nada. A veces giraba la vista rápido, luego veía de nuevo y giraba rápido al otro lado y nada. Me parecía verla esconderse bajo las máquinas, asomarse atrás de horno, pasar rápido por el portón de salida, correr entre los cajones de madera para leudar el pan. Hoy a la mañana, hablando con la mujer del dueño, le comenté esto y me dijo que era la Luli. Luli es una de las nietas del dueño. Su padre es mi jefe. Antes siempre era común ver a Luli, ya que su padre se escapaba del trabajo para buscarla del cole, y se la traía al trabajo ya que es soltero y no tenía dónde dejarla. Luli era inquieta y le gustaba meterse en todos los lugares pequeños o trepar las cajas o máquinas y jugar con la masa. Luli contrajo leucemia y falleció hace 2 años a sus 12 años. Fue horrible, y cuando la mujer del viejo me dijo que a ellos también los visita todas las noches para jugar, me quedé totalmente en shock. Soy alguien que no cree en nada. Tengo ya mis años, me pasaron muchas cosas, y ya no me asusto, ni me sorprendo con nada. Fui guardia de seguridad nocturno. En mi casa estoy acostumbrado a andar a oscuras, y la verdad, cuando estuve cocinando esas noches, no tuve mucho miedo. Era más un fastidio esas alucinaciones. Pero la verdad, esto me da una nueva perspectiva. Sigo sin creer en fantasmas. Alguna explicación tiene que haber. Creo que esa gente sanó el dolor de su pérdida con esa forma, creyendo. Pero ahora ya no juzgo a la gente que cree en cosas. Recuerdo que en la secundaria tenía una amiga cercana medio gótica que me decía que su casa estaba embrujada por un fantasma que llamaba Brillantina, porque me decía que era como un resplandor que aparecía de vez en cuando. Recuerdo que me mofaba y le tiraba la típica de escéptico. Ah, es el viento, es un efecto óptico, es una alucinación, pero la verdad es que cuando te pasa algo como esto, es muy real, y es difícil encontrar explicaciones. Mi pieza actual solía ser una habitación que se usaba como cuarto de juegos, cuando yo era chiquita, porque ahí estaba la compu, la Play 2, mis chiches, etc. Antes de eso, era la pieza de mi hermano, pero se fue de ahí. La cuestión es que todo lo raro siempre salió de este cuarto. Ruidos raros, pasos, respiraciones, cosas que se caían, vibras extrañas, etc. Volviendo al caso, yo mudé mi habitación acá en 2017 y poquito tiempo después empecé a sentirme rara. Una noche, noté que a la noche en la esquina de la pieza aparecía una sombra muy alta y oscura. Imagínense, yo tengo mi cama en una de las esquinas pegada a la pared. En la esquina contraria del lado de enfrente, tengo la compu y el módem que tiene sus lucecitas. La sombra estaba ahí, frente a la compu, mirando para mi cama. Te dabas cuenta de que estaba ahí porque además de que se veía como tal, las luces del módem se ven, pero cuando la sombra esa aparecía las tapaba. La cuestión es que yo estaba recagada del susto, porque sabía que estaba ahí, y me daba vuelta mirando a la pared para no verla. Cuando hacía eso, sentía esa sensación de cuando algo te está mirando, y cada vez se hacía más fuerte, como si lo tuviera atrás mío. También escuchaba ruidos que venían de la biblioteca y del placard. Siempre eran 3 golpes. La pasaba muy mal en las noches, y de día me daba cuenta que me habían salido rasguños, que yo no podía hacerme porque yo no tenía las uñas largas, no podía lastimarme rascándome. Luego de un tiempo viviendo con esa situación, empecé a tener sueños en bucle. Todas las noches, todas. Mis sueños eran muy vívidos, me acuerdo. Todo empezaba normal, era un sueño común, tipo no tenía nada raro, y de golpe pasaba algo que me hacía ruido y me despertaba. La cuestión es que me despertaba dentro de mi sueño, y otra vez volvía a encontrarme en una situación normal, hasta que pasaba algo raro y me volvía a despertar.
Cada vez que me despertaba, el sueño perdía colores. Llegaba a un punto en el que yo ya sabía que estaba soñando, pero no podía saber cuándo estaba realmente despierta, y me sentía muy angustiada dentro del sueño. Sentía esa desesperación fea. Cuando todo se ponía blanco y negro, el escenario siempre era muy turbio, y es ahí cuando pasaba algo feo. No recuerdo nada puntual, pero sí soñaba con muertes y posesiones o figuras que parecían de una película de terror, y me terminaba despertando de verdad. Yo no descansaba nada esas noches, y siempre me despertaba mal por la angustia. Cuando le conté a mi mamá lo que estaba pasando, que yo no le conté antes porque todas las situaciones raras que viví, ninguna me las creyó, le pidió ayuda a sus compañeros de trabajo, porque la mitad son umbanda, maíz y pais, no sé por qué, y le dijeron que eso era muy malo y que tenía que bendecir la pieza. No sé qué compró para hacer una limpieza, y después empezó a tirar agua bendita por todos lados, y me dio un rosario para la mesita de luz. Ahí se calmó todo, y no volví a tener jamás esos sueños ni ver a la sombra esa. Cabe aclarar que yo era agnóstica a pesar de todo eso, y lo sigo siendo. Así que no le encuentro explicación. No sé si confiar en las explicaciones que dan las religiones. Yo nunca fui de hacerme la cabeza y siempre le tuve respeto a esas cosas. No esperaba vivir algo así. Tengo varias como para escribir un pequeño libro. Fui soldado de patricios y ahí pasa cada cosa rara, al punto que todavía no entiendo cómo los milicos no perdieron el juicio todavía. Era una noche de tormenta y frío que no hacía más que empeorar mi estado de ánimo, que de por sí ya era pésimo. A las 2 de la mañana me tocó hacer el relevo y quedarme apostado en el puesto correspondiente al arsenal de la unidad. Enfrente estaban los baños externos femeninos a cargo de mi compañía, y al lado izquierdo del arsenal, cruzando la calle, la cantina que cuenta con un techito de lona. Una vez que comprobé que los candados y las puertas de los edificios aledaños estaban cerrados, me fui a parar al ingreso de los mencionados baños, pues por norma general, a menos que pongan al perro de guerra. Verga, por cierto. Nosotros no podemos movernos de ahí, lo cual ocurría cuando los días eran lluviosos. Tema que en un momento, me coloqué el fusil al costado y miré mi reloj por el cuello de la capa poncho de la época de Malvinas. Las 2:40 horas, ya iba a ser la hora de las brujas. Al segundo, algo me tomó de la capucha de la capa poncho y me tiró de manera muy violenta contra las rejas del baño externo. ¡La madre! Entraron al puesto, ataque a la guardia. Pensé a la vez que tiraba un codazo a aquello que me había agarrado. Fue en vano. No había nadie dentro del baño y la reja tenía candado. ¡Al carajo todo! Me fui al trote a ponerme debajo del techito de lona de la cantina y me quedé ahí, hecho un flan y apuntando con el fusil. Cuando vino el relevo, dije que estaba todo sin novedad para que no me tomasen por loco y nos fuimos. En el camino, el cabo de cuarto me pregunta: «Curso, ¿estás bien?». A lo cual le contesto: «Sí, estoy bien, mi voluntario, ¿por?». «Zrenia. Es que estás pálido culiado», me dijo. A la mañana siguiente nos mandaron a bañar para irnos de Franco. Esa noche los milicos llevábamos puesto remera verde oliva, polar grillado, segunda piel, campera polar, chaquetilla de combate multicam, chaleco balístico negro, como el de los policías, acolchado, Gore-Tex, parca, multicam, correaje, capaponcho, casco M1, FAL. Lamentablemente, todas esas capas de protección no pudieron evitar que volviese a mi departamento con 5 moretones en forma de barrotes en mi espalda. Tiempo después me enteré que los baños externos en el pasado eran los calabozos de la unidad, donde encerraban a colimbas violentos y a los subversivos que capturaban en los 70. Anda a saber cuántos fantasmas de mierda andan ahí dando vuelta, haciendo cagar hasta las patas a los milicos que les toca apostarse ahí. Vivía con mi madre y mis hermanos en una casa de 2 pisos, en la ladera de una montaña. En invierno se hacía de noche bastante temprano, por eso yo me dormía tipo 10 para ir a la escuela temprano. En mi casa había camas arriba, y una abajo que hacía las veces de sillón. A veces dormía ahí porque era más cómodo para despertarse 5 minutos antes de salir, y la noche de la que habló era UA de esas veces. Un largo rato después de que me durmiese, alguien tocó la puerta, y como estaba ahí, no más me levanté para abrir, pero no estaba la llave puesta como es costumbre, así que pregunté:
¿Quién es? Aunque sabía que era mi madre, que a veces salía y volvía tipo 3:15 de la mañana. En efecto, era mi madre. Me dijo algo así como, «Soy yo». Y era su voz, así que empecé a buscar la llave para abrirle. Pero no la encontré, así que subí para preguntarle a mis hermanos si alguno tenía su llave cerca. Pero ninguno de los dos tenían o llaves o ganas de despertarse. Así que se me ocurrió acercarme donde solía dormir mi madre a ver si entre sus cosas estaba su llave que asumí que olvidó, y en su pieza, en su cama, estaba ella durmiendo. Me quedé un segundo recalculando, porque seguía medio dormido, pero volvieron a tocar la puerta, y ahí me cayó la ficha. Volví abajo, pasé por delante de la puerta sin detenerme, y me fui a dormir. Mis tíos cuidaban un campo que tenía su casa y todo. Ellos se encargaban de mantener a los animales y a la casa. Estaba a un par de kilómetros de Los Molinos, un pueblo en Santa Fe, que no llega a los 2000 habitantes. Así que no había un alma en ese lugar. Me quedé un verano ahí con mis primos y mi hermano, a pasarla bien porque el lugar era gigantesco. Había de todo para hacer. Habré tenido 6 años como mucho. Lo que más recuerdo es que en la noche, al no haber casi nada cerca, la oscuridad era increíble, daba muchísimo miedo, y las estrellas, eso era maravilloso. Cómo se podía ver mucho más de lo que imaginaba. Lo raro fue cuando hablando con mis primos dijeron que ahí vivió alguien, una familia, pero un señor había muerto hace mucho, y los hijos no se querían hacer cargo del lugar, por eso lo daban en alquiler. Lo paranormal me pasó cuando sentía que en algunas habitaciones había una especie de presión o sentimiento raro de estar ahí. De chico pensaba que era porque veía películas de terror y no le daba pelota, casi que en el día no estábamos adentro. Un día estaba en la cocina que tenía un ventanal que daba con todo el patio y la entrada de la casa. Estaba comiendo postre de batata y queso. Cuando miré afuera se veía claramente una sombra negra, como una silueta de un tipo encorvado con ropa negra. Pensé que había venido alguien de visita, así que salí para preguntar quién era. Salí por la puerta que estaba en la cocina pegada al ventanal, pero cuando crucé la puerta no había nadie afuera. Entré para ver si no era una mancha en el vidrio, pero nada. Salí corriendo a la entrada, y nada, no había nadie. Los perros no ladraron. Le comenté a mi prima que justo me vio, y me dijo que vio lo mismo. Pero pasando por el pasillo del baño, fue de los momentos que ahora me acuerdo y me ponen la piel de gallina. Nunca más quise volver. Trajeron al cura del pueblo a bendecir. Supuestamente se fue todo lo que quedó ahí, pero igual nunca más quise volver. La que me acuerdo más claramente es de cuando yo era más chico, cuando tenía 12 o 13 años aproximadamente. Todo empezó un martes de julio, día lindo pero bastante frío a decir verdad. Como yo iba a la escuela en el campo, siempre tenía que levantarme tipo 6 para tomar el colectivo a las 7 y llegar a tiempo. Pero ese día me levanté a las 5 con unas ganas terribles de mear. Por eso mismo fui despacito y sin hacer ruidos para el baño. Aclaro que para entrar al baño primero tenés que pasar por el lavadero, y cuando por fin entras al baño, la puerta de este mismo da a un placard del lavadero. En fin, antes de entrar al baño, apagué la luz del lavadero y cerré la puerta, dejando únicamente la luz del baño prendida. Cuando terminé de hacer lo mío, procedí a lavarme las manos y después la cara. Luego me fijé la hora en el teléfono, y ya tenía que empezar a preparar mi desayuno para encarar el día. A todo esto había bastante viento, ya que si bien el día estaba lindo, seguía siendo un día de invierno. Cuando me sequé todo y me acerqué a la puerta del baño me empecé a sentir muy frío, pero no le di pelota, ya que estaba en boxer y era pleno invierno. Al momento de abrir la puerta me di cuenta de que el placard del lavadero tenía las puertas muy levemente abiertas, como si se hubieran abierto por el viento, pero había algo que me llamaba mucho la atención, un punto brillante entre las puertas. Terminé de abrir la puerta del baño para poder ver mejor y lo vi. Tenía la forma del ojo de un gato en medio de la puerta del placard, mirándome fijamente y sin moverse. En este punto sentí un escalofrío terrible por todo el cuerpo, y no me pude mover por unos instantes, como cuando te pasa algo muy malo y terminas choqueado. A los minutos pude reaccionar cerrando la puerta del baño de forma muy lenta, como para no alertar a nada ni a nadie. Después de esto, cuando la puerta ya estaba cerrada, me senté en el piso y me puse a llorar desconsoladamente, sin siquiera entender por qué. Era como que de golpe me había agarrado una tristeza inmensa. A eso de las 6:30, mi vieja se levantó y fue al lavadero. Prendió la luz y después golpeó la puerta del baño porque estaba la luz prendida. Le respondí que ya estaba terminando y salí.
Cuando salí, de forma instintiva, abrí la puerta del placar, como si algo me obligara a abrir esa puerta horrible que me separaba de la figura vista antes. Cuando la abrí me sorprendí, no había nada más que ropa. Ni siquiera había una campera en donde se haya podido reflejar la luz en un botón. No había nada más que ropa con olor a humedad y sin superficies brillantes. Apariciones. Desde que soy chica, a mi familia y a mí nos pasaron cosas paranormales. A mis 2 años, según lo que me cuentan mis papás, yo veía a una señora y a un nene chiquito. Un ejemplo de esto fue Q en una ocasión. Estaba en el garage de mis abuelos y mis papás, y abuelos estaban en el comedor. El comedor tiene una abertura, por la cual se puede ver al garage. Yo me encontraba jugando y empiezo a decir, ahí está la abuela, llamando a mis papás. Claramente nadie la podía ver. También cuando me sacaban fotos, aparecían sombras a un lado de mí levitando. En una ocasión estaba con el teléfono de mi papá y le quise mandar un audio a alguien. En ese audio yo decía, siempre. Y continuaba una voz muy gruesa, como la de un fumador pero aún más, diciendo, juntos. Seguían pasando cosas así y mis papás llamaron a los pastores de la iglesia a la que íbamos. Ellos fueron, oraron y les dijeron a mis papás que era una señora la cual me quería como nieta. Les aconsejaron que borren las fotos y el audio. Hasta el día de hoy me siguen pasando cosas paranormales al igual que a mi familia. Aquella figura alta en la oscuridad. Esta historia me pasó a mí y a mi hermana. Yo tengo varias más paranormales, pero esta es la única que tengo con otro testigo presente, que puedo dar fe que también vio lo que yo, así que la siento la más real o factible. Hace un tiempo tenía una novia que vivía en unos departamentos. Y éramos muy unidos los tres, así que esa vez decidimos irnos a quedar mi hermana y yo a su casa y ver películas de terror. Ya me habían pasado cosas raras en ese departamento, y la vibra alrededor de ese lugar era muy pesada, debido a varios homicidios medio famosos que sucedieron ahí. Como a las 2 o 3 de la mañana mi ahora exnovia había caído dormida. En eso sentí una mirada que venía desde un pasillo y volteé. Había una sombra de 2 metros parada ahí, e instintivamente volteé a ver a mi hermana que también me estaba viendo. Al parecer a ambos nos había jalado la mirada. Regresamos la vista, y ahí seguía la sombra. Era una oscuridad total que absorbía la luz. Permaneció así unos 2 segundos más, y poco a poco se empezó a desvanecer como si le fueran moviendo el slider de transparencia, hasta que ya no había nada. He intentado buscarle un chingo de explicaciones, pero hasta ahorita no llego a ninguna. Sombras en la habitación. Estaba en mi cuarto, jugando Xbox con la puerta abierta. Enfrente de esa puerta, había un pasillo que conectaba con un baño al fondo y otros cuartos. Todo era normal hasta que de repente vi que mi mamá pasó corriendo desde el fondo del pasillo y cruzó frente a mi puerta. Me asusté al verla tan apurada y asustada, pero lo que más me sorprendió fue que ni siquiera sabía que ella estaba en la casa. Salí corriendo detrás de ella, porque me preocupó lo rápido que iba. Salí y la busqué en la sala, en los cuartos, en el patio y en todos los lugares de la casa que se me ocurrieron, pero no la encontré. Luego, la llamé por teléfono y me respondió diciendo que apenas iba para la casa. Me quedé muy sacado de onda porque la vi pasar completamente clara frente a mi puerta, y no tengo una explicación para lo que vi. Eso no era un niño. Tendría unos 20 o 21 años cuando me tocó el susto de mi vida. Es costumbre hasta la fecha que cada año la familia se reúne a celebrar el cumpleaños del abuelo en su casa. Esta casa es una de esas que tiene un pequeño jardín central y los cuartos están alrededor. Desde siempre en los cuartos de la esquina suroeste se escucha como un niño juega a las canicas por las noches. Esto siempre ha pasado y jamás nos ha asustado. Era todo lo que pasaba y creemos que así hubiera seguido, de no ser porque una tía, con permiso del abuelo, construye una casa de 2 pisos al lado de esos cuartos. Fue ahí cuando la cosa se puso gruesa, sobre todo en el segundo piso. Algo golpeaba las paredes o el techo desde medianoche hasta las 4 o 5 de la mañana. Sillas o muebles estaban en cuartos diferentes de donde los habían dejado. Por esto y otras cosas, solo mi tía y su familia se quedaba en esa casa. Todos los demás le teníamos pavor. Hasta que en ese cumpleaños específico del abuelo vino absolutamente toda la familia.
La casa estaba a reventar de familia, y mis padres y yo fuimos los últimos en llegar. Solo había un cuarto donde dormir, en casa de mi tía donde espantan. Pasa la primera noche, pasan los golpes y ruidos para los que ya estábamos prevenidos, y total medio dormimos esa noche. Lo ojete pasó la segunda noche. Mis padres se fueron a dormir temprano, como a eso de las 10. Yo de sonso me quedo en la sala. Dicha sala conecta mediante un pasillo al cuarto donde estaban mis jefes y el cuarto de mi tía. Para esto mi tía y su familia seguían en casa, el abuelo cenando y echando los tragos, dejándonos solos a mis padres y a mí en esa casa. Embobado como de costumbre en el celular, estaba sentado en la sala cuando veo de reojo que alguien se asoma por el pasillo desde uno de los cuartos. Lo ignoro pensando, ha de ser mi tía viendo quién tiene ruido en la sala. Y yo sigo pegado al celular con los audífonos puestos. Y ahí me cae el 20. Mi tía y su familia siguen abajo. Mis padres están en el otro cuarto. No debería haber nadie en ese cuarto desde donde se están asomando. Levanto la mirada y veo un rostro pálido. La piel casi blanca y las cuencas de los ojos vacías, totalmente negras. Una cosa alta es la que se asoma de 1.80 para arriba fácil. Lo veo, me ve, se vuelve a meter al cuarto y luego saca solamente la cabeza hasta que se vuelve a meter al cuarto. Ahí es cuando sentí ese escalofrío de la chingada que te recorre todo el cuerpo empezando por la cabeza. En medio del pánico que me inundaba me lancé corriendo al lugar que consideré más seguro. El cuarto donde estaban mis padres, aunque tuviera que pasar frente al cuarto donde estaba esa cosa. Corrí. Literalmente me estampé contra la puerta del cuarto. Entré a trompicones y azoté la puerta para cerrarla. Mi madre se levantó de una espantada por el ruido que hice. Mi padre tiene el sueño pesadísimo. Ni se inmutó. Me pregunta mi madre que qué pasa y le respondo fantasma señalando la puerta. Y ahí fue cuando la cosa se puso más ojete todavía. Le pegaban a la puerta, a las paredes y a las ventanas con tal violencia que estaba seguro que algo se iba a romper. Mi madre tratando de despertar a mi padre medio despertó, le dijimos lo que pasaba, y su respuesta fue, ya pasará, regresen a dormir. Acto seguido se quedó bien dormido. Mi madre y yo no dormimos, abrazados los dos, soportando el ruido toda la noche, viendo una sombra pasar al otro lado de la puerta por la luz que pasa por debajo de la misma. La cosa se calmó a eso de las 4:30 de la mañana, pero no así nos atrevimos a salir del cuarto hasta que amaneció bien con suficiente luz del sol. Despertamos a papá y bajamos al patio y entrar a casa del abuelo. Ahí en la cocina nos encontramos a mi tía y su familia, que al ver y oír el escándalo que estaba pasando en la casa, en lugar de intentar ayudarnos, decidieron regresar a la cocina y dormir en el piso. Hasta la fecha les echo en cara esa traición. Jamás me he vuelto a quedar en esa casa, jamás. Según me cuentan otros miembros de la familia que ya han bendecido la casa 2 veces por diferentes curas, le han hecho limpia varias veces, y aún así se siguen escuchando ruidos, ya no tan fuerte como antes pero aún persiste. Desde que me pasó esto, si alguien me dice que lo espantaron, prefiero creerle a dudar. Si está mintiendo o engañando en su conciencia quedará, ya viví el miedo y preferiría que no se vuelva a repetir jamás. Fotos en la oscuridad. Recuerdo en una ocasión estábamos mi hermano y yo solos en casa de mi tía, donde siempre decían que sucedían cosas raras. Y recuerdo que mi hermano tenía un celular en aquel entonces de los primeros que sacaban fotos a color. Era un Nokia blanco con rojo que se deslizaba hacia abajo. Estaba medio raro pero sacaba fotos medio decentes. La cosa es que empezamos a tomar fotos random por toda la casa. Y en una de esas fotos tomamos una desde la cocina hacia la sala, y cuando la vimos, se veía claramente un niño parado, viéndonos directamente. En ese momento nos dio mucho miedo y nos salimos de la casa. Recuerdo que nos quedamos afuera de la casa sentados en la banqueta del vecino del frente, a esperar a que saliera mi tía del trabajo, y llegara mi mamá por nosotros. Desde entonces, siempre nos daba miedo ir a la casa de mi tía, especialmente cuando teníamos que pasar la noche ahí. Alguien más en aquella foto. Hace unos 4 o 5 años fui a hacer espeleología con unos amigos en una cueva cerca de mi ciudad. Como yo era el que mejor conocía el sistema del grupo, iba hasta el frente. Esto es importante. En el camino de regreso, alguien hasta atrás pidió que nos tomáramos una foto grupal, para lo que fuimos pasando las lámparas hacia ese lado, para poder iluminarnos bien. Tras hacer esto,
Dimos media vuelta, quedando ahora yo al final de la formación. Tomamos la foto y ya, todo bien. Esa noche no pude dormir. Sentía una urgencia rara por irme, huir. Esta sensación se mantuvo unos días. Casi a la semana, subieron las fotos al grupo de Messenger, y junto atrás de mí se veía una figura blanca, como recargada en mi hombro. Al ver la foto, mi familia entera me partió la madre a ramazos para hacerme una limpia. Algo en la habitación. Tenía 16 años. Dormía en una habitación que era antes un garage. La misma estaba refaccionada y era cómoda. Solo un portón de metal había quedado, pero el mismo no era feo a la vista. La habitación sí era bastante grande, lo suficiente para ser un pequeño departamento, y yo no tenía muchos muebles para llenarla más que el escritorio, un pequeño ropero y una cama simple. Si había una especie de perchero para colgar ropa a la vista, ahí tenía mis camperas y un traje que me había prestado, en el cual ronda esta anécdota. Era invierno, y la pieza estaba helada. Me encontraba en la cama a medio sueño sin luz en el cuarto. Todo estaba oscuro, ya entrada la madrugada. Me había quedado despierto hasta tarde jugando en la PC que tenía en el escritorio, el cual estaba a menos de 1 metro del pie de mi cama. Fue de repente. El teclado comenzó a sonar como si alguien estuviese tecleando muy rápido y fuerte. Duró 3 o 4 segundos, hasta que me desperté y me animé a ver. Temblando en la cama, me di vuelta a ver qué estaba pasando, y no había nadie. Nada que pudiese haber hecho sonar el teclado así. Me asusté. Como la gran mierda. El corazón me latía a toda máquina. Peor cuando vi a una persona parada al lado del perchero. Alto, flaco, de postura firme. Bigote, rasgos fuertes, y lo peor era que sus pies no tocaban la tierra. Lo vi, y no fue repentino. Se quedó mirando unos segundos la pared, y yo parpadeé varias veces para asegurarme. El terror fue tal que prendí el velador y me tapé hasta la cabeza. Estaba petrificado miedo. Tenía los ojos abiertos debajo del velador cuando empecé a escuchar el teclado de vuelta. Grité, «¡Mamá!», muy fuerte. No me da vergüenza decir que mi vieja me acompañó en este episodio como en otros tantos. Más de grande dejó de pasarme. Era algo de la edad por ahí. Mi vieja abrió la puerta y le conté lo sucedido. Mi mamá, no sorprendida por la cuestión, me mostró la fotografía de una persona la mañana siguiente. Resulta ser que el traje prestado que tenía en mi perchero era del difunto suegro de mi hermana. La fotografía confirmaba que era él al que había visto en mi habitación. Yo no lo había conocido y no había visto nunca esa fotografía. Dejé un bloc de notas abiertos durante las noches para saber si aquella persona quería decir algo. Nunca escribió nada. Y por unas noches no pude dormir estando siempre bajo la colcha, creer o reventar. Esto pasó en serio.